Vayan en sus Biblias, por favor, al libro de Mateo. Hasta las 4 dijo, ¿no? Ya. Mateo capítulo 1. Déjenlo ahí por un momento abierto. Voy a hacer un diagrama, un esquema más, una gráfica, y con esto ya debe de quedar todo listo. ¿Ya? Puede ser, probablemente, quizá Dios mediante, hoy día comencemos con Mateo. Y de allá sí, el día de mañana sí, los 4 evangelios y todos los libros. Ahora, quiero explicarles el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro transicional, ¿ya? Es un libro puente. Por ejemplo, yo aquí en este lado tengo el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí tengo los 4 evangelios, ¿sí o no? Y acá está el libro de Hechos. Y después encuentro Romanos. Entonces, yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí veo nacimiento, ministerio, muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Paso el libro de Hechos y después digo Romanos. Romanos. Romanos, estos hermanitos son una iglesia. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde salió la iglesia de Roma? ¿De dónde salió la iglesia de Corinto? ¿De dónde salió la iglesia de Gálatas? Entonces, este libro de acá de Hechos tiene que explicarnos. ¿Sí me dejó entender? Entonces, este libro es clave para yo poder unir los 4 evangelios con las epístolas. ¿Sí me dejó entender? Entonces, aquí estoy con los 4 evangelios, nuevamente digo, nacimiento, ministerio, muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Si yo borro esto y sigo leyendo la Biblia canónicamente, así como lo teníamos en esta Biblia, Romanos, no se entendería. Tiene que entenderse este libro de acá, el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí me dejo de entender? Ahora, dejemos por un momento Mateo y avancen un poquito a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen? Ya, ahora me voy a enfocar en el libro puente, que sería el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Miren allí en el título de sus Biblias, si es que quizá usted tiene ahí, Hechos de los Apóstoles, dice la promesa del Espíritu Santo. Algunas Biblias probablemente en el título dice preparativos. Del versículo 1 al versículo 5, Jesucristo nuevamente está hablando con sus discípulos. Ahí en el versículo 6, últimas instrucciones, hasta el versículo 11, del 1, capítulo 1, versículo 12, eligen a otro nuevo apóstol. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, capítulo 2. ¿Qué sucede en el capítulo 2? Nace la iglesia, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Con cuántos nace esa iglesia? Capítulo 1, versículo 15. 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como, hermanos, a ver, estoy en Hechos 1:15. ¿Estamos de acuerdo? Hechos 1:15. ¿Sí estamos o no?
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, ¿con cuántos nace la iglesia? Entonces nace con 120. Dentro de estos 120 están los 12 apóstoles. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En Hechos capítulo 2 nace la iglesia con 120 personas. Es aquí donde viene el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Ahora capítulo 2, versículo 14. Una vez que nace la iglesia en Pentecostés, en Jerusalén, con los apóstoles, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis, ¿dónde habitan? Hermanos, en su versículo, ahí en su Biblia, en el versículo 14. A ver, no están leyendo, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis, ¿dónde? En Jerusalén, y predica en Pentecostés. Predica y se convierte en cuánto, en el versículo 41, ¿cuántos se convierten? A ver, lean todos juntos el 2:41. 2:41, todos juntos. A ver, todos juntos. 2, 3. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, entonces de 120 pasamos a 3,000 más. Todo esto está aconteciendo ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Nació la iglesia y está creciendo. Está creciendo. ¿Con quiénes nació? Con los apóstoles. Capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. En el capítulo 3 hay una sanidad de un cojo. Capítulo 4 se da la sanidad del cojo. Pedro aprovecha la ocasión y en el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces aquí estamos con, ¿cuánto más? Más 5,000. 8,120. Ahora regresamos un poquito atrás, capítulo 2, versículo 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces el Señor dice, añadía cada día. Ahora, si yo sigo leyendo de aquí del capítulo 2, hermanos, miren, del capítulo 2, aquí del capítulo 2, sigo leyendo hasta el capítulo 7. Toda esa narración del capítulo 2 al capítulo 7 es en Jerusalén. La iglesia comenzó con 120, dentro de ellos los 12 apóstoles, se añadieron 3,000, 5,000 y el Señor añadía cada día. ¿Cuánto tiempo duró de aquí, del capítulo 2 al capítulo 7? 2 años. 2 añitos. Ahora, nuevamente, pastor, ¿pero por qué estás explicando eso? Quiero que entiendan cómo el libro de Hechos es un puente entre los 4 evangelios con las epístolas. Porque si yo quito el libro de Hechos, Mateo, y voy de frente a Romanos, y digo, Romanos, ¿qué Romanos? Ah, es una iglesia. ¿Y cuándo nació esta iglesia? Corinto. ¿Cuándo nació esta iglesia? Entonces hay que entender. Después nos vamos a meter libro por libro. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 8? Llego al capítulo 8. ¿Qué sucede con la iglesia, con esta iglesia que está en Jerusalén? ¿Qué sucede en el capítulo 8? A ver, vamos al capítulo 8.
Capítulo 8, vamos todos. Capítulo 8, ¿lo tienen? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esa iglesia? Vamos, trabajamos. Dice la palabra del Señor, y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, entierro de Esteban. Versículo 4, versículo 2, entierro de Esteban. Versículo 3, persecución de Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora a ustedes les toca leer el versículo 2. 2, 3. Y hombres piadosos llevaron a honrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Ahora el versículo 4, lo leo yo. Pero los que fueron esparcidos iban, ¿por dónde? Por todas partes anunciando el evangelio. Entonces la persecución, ellos no salen porque enviaron misioneros, sino por causa de la persecución. ¿Hacia qué lugares salen? A ver, versículo 1, miren ahí. Dígame. Ahí está, gracias pastor. Entonces aquí 8.1, salen perseguidos, corriendo por su vida, para salvar su vida por Judea, toda Judea y Samaria. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, ellos llegan a Judea, llegan a Samaria y según el versículo 4, ¿qué están haciendo? Están corriendo por su vida y a la misma vez están predicando, están anunciando el evangelio, porque el texto dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hizo? Les predicaba el evangelio. Ahora, donde hay predicación, hermano, y hay conversión, ¿qué nace? Nace una iglesia. Entonces aquí en Samaria ya nació una iglesia. Ya no hay una sola iglesia, sino ya ahora hay dos iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes saben allí, llegan al capítulo 8, versículo 26. ¿Quién entra ahí en el escenario? Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, en ese camino a Gaza, ¿a quién le predica? Versículo 27, 28, 29, 30. A un eunuco, a un eunuco. Ahora, el texto no habla de que se estableció una iglesia, solamente fue un evangelismo a una persona. Ahora, capítulo 8, versículo 40. Atentos, atentos. Pero Felipe se encontró, ¿dónde? En Azoto. En Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, él llega, vamos a poner por acá, pequeño dibujito. Él llega acá, camino a Gaza, predica al eunuco. ¿Estamos de acuerdo? Termina de predicar al eunuco. Leo el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Entonces se va ahora aquí por acá a Azoto. Azoto. Y sigue diciendo el texto. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas
las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿En Azoto predicó o no predicó? Sí. ¿Hasta dónde predicó? Hasta Cesarea. ¿Estamos de acuerdo? Hay evangelismo. Y es probable que acá haya nacido una iglesia. Ya no estamos hablando de dos, estamos hablando de más iglesias. Capítulo 9. Capítulo 9. ¿Qué sucede en el capítulo 9? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién se convierte? Saulo, Saulo de Tarso. Ahora necesitamos leer el versículo 1 con mucha atención. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Según el versículo 2, estos discípulos que estaban siendo perseguidos, según ese versículo 2, ¿hasta dónde habrían sido perseguidos? Para que Pablo pida cartas y los vaya a buscar. ¿Hasta qué lugar? Hasta Damasco. ¿Sí me dejo entender? Aquí en el capítulo 8 hay persecución contra esta iglesia. ¿Sí estamos de acuerdo? En lo que salen por salvar su vida, están yendo a Judea, están yendo a Samaria. Pero en lo que están yendo a diferentes lugares, ¿qué están haciendo? Están anunciando el evangelio. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Felipe entra a la escena, a la palestra, y predica el evangelio en Samaria. Luego se va para Gaza, el Espíritu Santo le dirige, predica a un etíope. Luego se va para Azoto, predica el evangelio. Luego se va para Cesarea, predica el evangelio. ¿Estamos? Ahora piensen en el capítulo 9. Entra allí el apóstol Pablo. No solamente ha consentido la muerte de Esteban, sino que en el versículo 2, ¿qué hace él? Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ¿a dónde estos hermanitos que estaban corriendo por su vida, a dónde más, aparte de irse a Judea, a Samaria, a dónde más escaparon? Y aquí vamos a poner a Damasco. ¿Quién estaba saliendo desde Jerusalén para irlos a buscar y traerlos presos a Jerusalén? Saulo. Ahora recuerden esto, hermanos. Estos hermanos, en la medida que iban saliendo por todo lugar, predicaban, anunciaban el evangelio, ¿y qué sucedía? Nacían iglesias. Estos hermanos también, que se fueron para acá, para Damasco, ya habían establecido una iglesia. Mira cómo se reproducen las iglesias. A veces, hermanos, se reproducen las iglesias cuando enviamos a un misionero. Pero a veces, hermanos, por las circunstancias, salen por la persecución, por el trabajo, predican el evangelio, ¿y qué sucede? La iglesia nace, pues. La iglesia nace. Ahora, capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, o versículo 3, para poder tener ahí un poquito más el contexto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Ahí está la conversión del apóstol Pablo, que más adelante lo veremos. Ahí está, se convierte. Versículo 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Quizás sería bueno el versículo 18 también, la última parte. Y levantándose fue bautizado. Entonces, ¿dónde se convierte Pablo? Aquí en Damasco. ¿Dónde le bautizan a Pablo? En Damasco. ¿Dónde congrega Pablo? En Damasco. ¿Con quiénes congrega según el versículo 19? Con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cómo llegaron estos discípulos a Damasco? Por causa de la persecución por motivo de Esteban. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces yo tengo acá iglesias oficiales, la iglesia mamá, la iglesia hija, la iglesia hija. ¿Por quiénes fueron establecidas estas iglesias? Por hermanos comunes y corrientes que eran perseguidos. A veces, hermanos, dentro de la plantación de iglesias hay hermanos que son misioneros, pero hay iglesias también que nacen por hermanos comunes y corrientes como ustedes, como nosotros. Por ejemplo, la iglesia bautista de Benecer no ha nacido con un misionero. La iglesia bautista de Benecer ha nacido con una hermanita que se llama Santos. Ella comenzó la iglesia con un club. Invitaron niños, después llegaron ya adolescentes, jóvenes, y dado un momento, ya pues no, habían ya adultos. Y la hermana tuvo que pedir ayuda a la iglesia bautista de Manuel. Y enviaron por ahí al hermano Changano, al hermano Mieses, familias. ¿Ok? Ahora avanzo un poquito más. En el versículo 20, Pablo está predicando en Damasco. Versículo 23, sigue en Damasco. Ahora tienen que leer todos juntos capítulo 9, versículo 31, 9:31. A ver, todos juntos, 9:31. Sí, estamos en Hechos. 9:31, Hechos 9:31, todos juntos. A ver, Hechos 9:31. Vamos. 2, 3. Entonces las iglesias tenían paz toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas amando el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias tenemos? Ahí, a ver, ¿dónde más tenemos iglesias? En Jerusalén está la iglesia mamá. ¿En Judea hay una iglesia? Sí. ¿En Samaria? También, pero la Biblia nos da otro dato más. En Galilea. Ahora, pastor, ¿por qué está explicando todo esto? Mira, necesitamos entender Hechos para poder entender las epístolas. Si no, no vamos a entender. Entonces acá tengo otra nueva iglesia. A ver, tengo 1, 2, 3, 4 iglesias. Ahora, versículo 32. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. Entonces, otra iglesia en Lida. Me dictan. En Lida. En Lida hay más santos. ¿Quién los está visitando? Hermanos, Pedro. Ahora, versículo siguiente. Había entonces en Jope, ¿quién había? Una discípula llamada Tabita. Hay más discípulos. Estos discípulos, ¿dónde están? En Jope. En Jope. En Jope. No hay más perseguidos. En el capítulo 10, Pedro ingresa a la casa de Cornelio y les predica el evangelio. Capítulo 11, y aquí viene lo bueno. Capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tienen? Continuamos. Capítulo 10, 11, versículo 19. ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, voy a poner ya Fenicia por acá, aquí está Jope, entonces por acá está Fenicia, por este lado. Por acá más o menos está Fenicia. Por acá, Fenicia. ¿Qué otro lugar? Chipre.
¿Sí? Dígame. Chipre es una isla. Ah, ¿seguro? ¿Así dice? A ver, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. De acá de Antioquía, acá tienen que prestar atención. Aquí está Antioquía. Antioquía. Entonces, en Fenicia, ¿hay predicación? Sí. ¿En Chipre hay predicación? Sí. ¿Están surgiendo iglesias? Claro que sí. Claro que sí. Varias iglesias están surgiendo. Ahora sí, necesito leer aquí con atención. Miren. Y en Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora les toca leer a ustedes el capítulo 11, versículo 20. Concéntrense, por favor, en lo que van a leer. 11, 20. 2, 3. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene, los cuales cuando llegaron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Muy bien. Entraron donde dice en Antioquía. ¿Estamos de acuerdo? Llegan a Antioquía y ¿qué hacen? Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué iglesia nace aquí, hermanitos? La iglesia de Antioquía. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí, la iglesia de Antioquía. Ahora, sigo leyendo. Este es clave. Este párrafo es clave para poder entender todo lo demás. Dice una vez más, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en... Entonces la noticia llega de acá, de aquí se va la noticia así. ¿Quién llevaría la noticia? No lo sabemos. Unos pajaritos, ¿no? Me dijo un pájaro. Ahora llega la noticia que está de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron, ¿a quién envían? A Bernabé, que fuese a Antioquía. Entonces de aquí de Jerusalén envían a Bernabé. Ahora hermanos, Bernabé no es cualquiera. Bernabé, aunque no es apóstol, es uno de entre los apóstoles. No es cualquiera. Ahora, ¿qué hizo Bernabé? Versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les discipuló, les exhortó. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta era una iglesia que crecía. Ahí están los miembros, un montón, una gran multitud. Versículo 25, les toca a ustedes. Versículo clave, 25, todos juntos. 2, 3. Después fue Bernabé a para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ah, excelente. ¿Qué hace Bernabé? ¿A dónde se va Bernabé? Por acá está Tarso, más o menos. Por acá, más o menos por acá, sí. Por acá, Tarso. Bernabé viaja a Tarso. Pablo está donde Tarso, porque le estaban persiguiendo también, y lo lleva acá a Antioquía. Entonces acá ya tenemos a Bernabé y a Pablo. Y ese es un buen dato. Si quisiéramos hablar de discipulado, sería un tema bastante amplio ahí.
Y nuevamente el versículo 25 leo. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí, preguntas. Voy a borrar. Porque esto de acá necesito llevarlo a este lado ahora. Borro. Preguntas. Quiero que me hagan preguntas al respecto. Pastor, Sí. la Biblia menciona solamente a los hermanos que han estado levantando la iglesia, pero no dice nada de los demás. ¿Será por alguna razón? Una parte se quedó en Jerusalén, juntamente con los apóstoles. Otra parte, otro grupo, salieron perseguidos, esparcidos, pero en lo que están yendo a Judea, Samaria, Galilea, Lida, Jope, Damasco, están predicando el Evangelio y se están reuniendo. ¿Estamos de acuerdo? Llega el Evangelio a Antioquía, llega la noticia a Jerusalén, envían a Bernabé. Y Bernabé sabe que hay un evangelista por ahí, es la dupla de oro, pues. Bernabé es pastor. ¿Y Pablo qué es? Evangelista, es la dupla de oro. Es la dupla de oro. Dios está ahí juntando a ambos. Entonces, hay un grupo que salió perseguido, que están estableciendo iglesias. Hay otro grupo que se ha quedado, están bajo el cuidado, la protección de los apóstoles. Más o menos así se está viendo la descentralización de los hermanos. Otra pregunta. Lo que quiero aquí es que hayan entendido que ya el Evangelio ha llegado a Antioquía. ¿Estamos de acuerdo? El Evangelio llegó a Antioquía. Pastor, pero ¿esto dónde nos lleva? Porque lo que viene de aquí para adelante se va a entender, nos va a explicar Lucas de cómo surgen las otras iglesias. ¿Sí estamos de acuerdo? Todas estas iglesias que hemos visto están siendo visitadas por el apóstol Pedro. Lo están visitando. ¿Ok? Otra pregunta. No, 2 años es del capítulo 2 al capítulo 7. ¿Sí estamos de acuerdo? 2 años es del capítulo 2 al capítulo 7. ¿Ok? Ahora, el ojo, la cámara está en Antioquía. ¿Quiénes son los líderes de Antioquía? El líder principal, Bernabé. El adjunto, Pablo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, voy a borrar, borro. Ahora concéntrense en el capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Estoy aquí en el capítulo 13. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta iglesia? Antioquía. Antioquía. ¿Quiénes son los líderes? Bernabé y Pablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué capítulo nace? En el capítulo 11. Versículo 20 hacia adelante, 26. Ahora escuchen lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es clave, es fundamental. Cuando tú llegas al capítulo 11, donde nace esta iglesia, y avanzas hasta el capítulo 13, allí esta iglesia, cuando tú le haces un estudio cronológico, han pasado 10 años.
¿Sí me dejó entender? Esta iglesia nace con hermanos perseguidos. Llega la noticia a Jerusalén y en Jerusalén seguramente los apóstoles dijeron, ¿a quién enviamos? Porque hay muchos convertidos, tiene que ser alguien clave que se vaya. Entonces entre ellos dijeron seguramente, a Bernabé. A Bernabé lo enviamos. Y va Bernabé y Bernabé llama a Pablo. Desde su plantación, desde su establecimiento, desde su desarrollo, hasta el capítulo 3 ya han pasado 10 años. 10 años. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí viéndolo fuerte. Ahora capítulo 13, capítulo 13, capítulo 13, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había en esa iglesia? Profetas y maestros. Entre estos profetas y maestros, durante 10 años, ¿qué líderes surgieron? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. De eso podemos hablar largo y tendido, pero no es la intención. Ministrando estos, es decir, estos profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando estos, dijo el Espíritu Santo. ¿A quién dijo el Espíritu Santo? A estos, a estos, a estos que están ministrando y a estos que están ayunando. Dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos señores son apartados por el Espíritu Santo, confirmados por los líderes. Dice, ¿para qué? Para la obra que los he llamado. Le imponen la mano y lo despiden. Entonces vamos a pasarle ahora a estos señores por acá, por aquí. Después de 10 años, Bernabé y Pablo. Ahora, ¿qué sucede acá, hermanos? De acá salen 3 viajes misioneros de esta iglesia, Antioquía. ¿Quiénes son los misioneros? Esta misión sí es formal. Las otras son informales porque eran perseguidos y a donde iban predicaban, se convertían y se agrupaban. En este caso, el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Les reconocen, oran y lo despiden. ¿Cuántos viajes misioneros se dan? Primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. ¿A través de qué iglesia? De la iglesia de Antioquía. Esa es la iglesia base. Hermanos, en la iglesia, en la Biblia, no habían seminarios, no habían agencias misioneras. ¿Qué habían? Iglesias. De las iglesias salían hermanos que se iban por diferentes circunstancias, razones. En este caso, por la persecución, a donde iban, predicaban. Pero en este caso ya hay un envío formal. ¿Estamos de acuerdo? Van a darse 3 viajes, primero, segundo y tercero. Ahora miramos el versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, ahí están los diferentes lugares. Versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos, 13:13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Versículo 14. Les toca leer a ustedes. Versículo 14. 2, 3. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿A dónde llegaron?
¿A dónde llegaron? Una cosa es Antioquía de Siria y otro lugar es Antioquía de Pisidia. Entonces aquí llegan a Antioquía de Pisidia, predican el evangelio y nace otra iglesia, Antioquía de Pisidia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Antioquía de Pisidia. Capítulo 13. No hay tiempo para analizar. Capítulo 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44, oposición. Versículo 45, oposición. Versículo 49, les toca leer a ustedes. Versículo 49. Estamos en Antioquía de Pisidia. Los predicadores, los evangelistas, los plantadores, los misioneros son Bernabé y Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos todavía aquí, en Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia. Versículo 49, les toca a ustedes. 2, 3. Así tiene que ser un plantador, un misionero. No solamente dejar el evangelio en esa zona, sino a ver la provincia, ¿en qué consiste la provincia? Así como el pastor Cristóbal estaba diciendo. Oye, Ernesto, Vera, no tienes que pensar solamente pues en esos dos lugares. Amplía la visión, Vera, amplía la visión, Vera. Hay que pensar, hay que ver en todos los demás lugares, Vera. No solamente son dos lugares. Ese era Bernabé y Pablo. Entonces llegaron a Antioquía y dice, oye, esto no tiene que quedar aquí. Se tiene que extender a la provincia. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero, contraste, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ustedes, versículo 52, todos juntos. 13:52. 2, 3. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, Pablo ni siquiera se ha enviado, por si acaso. Por eso en las misiones hay que tener bastante instinto, discernimiento, sensibilidad para el Espíritu Santo. Quizá por ello se hubieran quedado más tiempo ahí. Pero a causa de la persecución, ¿a dónde salen ahora? A Iconio. A Iconio. ¿Quiénes se van? Bernabé y Pablo, pues. Ahora, ¿qué van a hacer en Iconio? ¿Qué hacen en Iconio? Versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Les toca a ustedes el versículo 2. 2, 3. Mas los judíos que no creían necesitaron y rompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, aquí en Iconio también nace otra iglesia. Y hay dos iglesias. Dos iglesias. Versículo 5, pero los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron ¿a dónde se van ahora? Se van a Listra y Derbe. Ahora, ¿qué van a hacer en Listra y Derbe estos señores? Se fueron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonía,
y a toda la región circunvecina. Versículo 7, ustedes. ¿Qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Si nos metemos en más detalles, hermanos, aquí nace otra iglesia y aquí nace otra iglesia. ¿Cuántas iglesias nacieron en el primer viaje misionero? 4 iglesias. 4 iglesias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, detalles, versículo 8, 14:8, en el título de sus Biblias, miren ahí, Pablo es apedreado en Listra. Ahora voy al capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Dónde le apedrearon a Pablo? ¿Dónde le apedrearon? ¿En Antioquía de Pisidia? No. ¿En Iconio? No. ¿Dónde le apedrearon? En Listra. En Listra, así dice, ¿no? Entonces vinieron unos judíos ¿de dónde? De Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Les toca a ustedes, versículo 20, 2, 3. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y él salió con Bernabé Para Derbe. ¿Estamos? ¿Se van para dónde? Para Derbe. Ahora, ¿qué hizo Pablo en Derbe? Leo, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿y qué más dice, hermanos? Y de hacer muchos discípulos. Con discípulos nacen iglesias, no con local, no con letreros. Aunque no está mal que se tenga un local, hay que hacer discípulos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron. Entonces, hacen discípulos, volvieron, ¿para dónde? Para Listra, para Iconio. ¿Y a dónde más volvieron? A Antioquía. Están regresando. Así es un plantador, así debe de ser un plantador. Ahora dice, después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Cómo volvieron? Versículo 22. ¿Cómo volvieron? Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo volvieron? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, les toca. 2, 3. constituyeron ancianos en cada iglesia, y haciendo oraron con ayunos, oraron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hicieron ellos en cada iglesia? Hermanos, entonces se establecen, está en plural, ¿no? No dice constituyó ancianos, sino dice constituyeron mínimo 2, pues, en cada iglesia. ¿Sí, hermanos? Miren, hablemos un poquito de misiones, aunque no es el propósito, pero de todas maneras. Un misionero no se autoenvía solo. Un misionero tiene que ser enviado ¿por quién? Por una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Un misionero cuando llega a un determinado lugar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Se evangeliza, nacen los discípulos, se les bautiza, se les incorpora a la iglesia, se les discipula. Ahora, pasa un tiempo, el misionero se va a retirar. ¿Los abandona la iglesia? No, tiene que establecer, constituir ancianos en las iglesias que ha establecido. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hablando un poquito de misiones. Pastor, ¿pero a dónde lo estás llevando? Ahorita, tranquilo. Si no entendemos el libro de Hechos, no vamos a entender las epístolas.
El libro de Hechos es un puente entre los 4 evangelios y las epístolas. Ahora versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron, hermanos, ¿a dónde? A Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Nuevamente recalcamos, ustedes son pastores, yo soy pastor. Un misionero no se autoenvía. Un misionero no puede decir, parece que quiero establecer una iglesia y me voy para allá. O a los hermanos de la iglesia les dice, hoy no estamos de acuerdo con el pastor, ¿por qué no creamos otra iglesia? Eso no hay en la Biblia. En la Biblia lo que se encuentra es el Espíritu Santo aparta a hombres calificados y los envía a través de los líderes y a través de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos señores, dice, regresaron para la obra que habían cumplido. ¿Qué es una obra cumplida para un misionero? Ganar almas, organizar a la iglesia y dejar líderes, pastores. ¿De dónde? ¿Del seminario? No. De la misma zona. Del ministerio de Pil. Ya, es otra cosa, pues. Es otra cosa. Lo que él está haciendo es misión Pablo. Misión Pablo, de verdad, lo que él está haciendo es misión Pablo. Y ahorita lo vamos a ver. Su primo. No, son hermanos en la fe. O yo no sabía que era tu primo, compañero. Ay, ¿qué, tu primo Pablo? Dice la Biblia que Pablo tenía primo. Oye, Ernesto ha venido con la chispa hoy día, no solo para vacilar de ti, sino... Es que ya es suegro, por eso. Ya está en otro level, está en otro plus. Entonces dice el texto, hermanos, de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, ellos regresan a su iglesia, refieren, Después de haber formado. claro, dan información a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no? Un misionero siempre tiene que estar conectado con su iglesia local. Un misionero es un representante, un enviado de una iglesia local. Él tiene que hacer saber a su iglesia local, hermanos, y refieren todo. Y en ninguna de estas cosas que ellos refirieron se quejan. En ningún momento dicen, hermanos, nos faltó dinero. Hermanos, a Pablo lo apedrearon. De Antioquía, manito, nos votaron, hermanos. No. Ellos dicen, hermanitos, el Señor nos ha abierto puertas. La meta se logró. La gracia del Señor se ha dado en estos gentiles. Entonces, en el campo misionero, hermanos, no hay llanero solitario. Ustedes son pastores, yo soy pastor. Si vamos a enviar a un misionero, tiene que ser un misionero calificado. Un misionero que tenga el don. Eso de improvisar, ya me imagino que a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Salió del seminario, le enviamos rapidito. Y cuando llegan allá, pastor, ¿qué hago acá que me han enviado a este lugar? Ahora, estos señores se han desarrollado ¿cuántos años? 10 años. Si contabilizamos el entrenamiento de Pablo son 14 años. Ahora, no todos se van a preparar 14 años, pues no, pero por lo menos a la gente que van a enviar, que sea gente que esté preparada. ¿Dónde deben de demostrar que están preparados ellos? En la iglesia local. ¿Están ganando almas? ¿Están aconsejando? ¿Están discipulando? No. ¿Cuánto tiempo se quedaron en su iglesia base? Muchos años, dice, no, muchos días, dice.
y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15. Capítulo 15. ¿Lo tienen el capítulo 15? Ya, un ratito antes que pasemos ahí a las preguntas. Capítulo 15. En el capítulo 15 hay un concilio. Ahora viene el propósito por el cual estoy haciendo esto. ¿Cómo se llaman estas iglesias? Estas iglesias se llaman las iglesias de la región de Galacia. ¿Estamos de acuerdo? Después que Pablo regresa acá, en estas iglesias van a haber problemas. Van a entrar falsos maestros a cada iglesia y van a decir que la salvación es por la ley, por la circuncisión. Entonces Pablo, como está aquí en Antioquía, ¿qué va a hacer de Antioquía? Va a escribir su primera epístola. Va a escribir la epístola a los Gálatas. ¿Se entiende? Ahora puedo entender. Primero nacieron iglesias. Estas iglesias llegaron a tener problemas por falsos maestros. Pablo no estaba en estas iglesias, sí habían líderes en esas iglesias. Y Pablo desde Antioquía, a la distancia, ¿qué hace? Escribe la epístola a los Gálatas. Entonces, ¿cuál fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo? La epístola a los Gálatas. Ahora, antes de ir a la pregunta del pastor, vayan solamente por un momento a Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. ¿Lo tienen? Vamos. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Yo leo el versículo 1 y ustedes leen el versículo 2. Concéntrense, por favor. Estamos en Gálatas, capítulo 1. Yo leo el versículo 1, ustedes el versículo 2. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ustedes, 2, 3. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. No dice a la iglesia de Galacia, dice a las iglesias de Galacia. Ahora reviso mi libro. Reviso mi libro y voy a la página 24. Voy a la página 24. ¿Estoy allí? Hablando de las epístolas de Pablo. Según este libro, ¿cuál es la primera carta que escribió el apóstol Pablo? Gálatas. ¿Sí o no? ¿En qué año ha sido? Año 48. Pero si nosotros no estudiáramos el libro de Hechos de los Apóstoles así, no entenderíamos. No sabríamos de dónde han surgido estas iglesias de Galacia. Pero ahora, profundizando un poquito más, digo, ya, la iglesia de Jerusalén. 2 años, salen perseguidos, nacen como 10 iglesias. De esas 10 iglesias, una es la iglesia de Antioquía. Pasan 10 años, el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Pablo y los envía a un primer viaje misionero. En ese primer viaje misionero surgen las 4 iglesias, que es de la región de Galacia. Surgen problemas, ¿y qué hace el apóstol Pablo desde Antioquía? Escribe la epístola a los Gálatas. Ya, ahora sí, preguntas de misiones o, en todo caso, de panorama. Misiones. Solamente quería un poquito más que enfatices que también había persecuciones, por ejemplo, como apedreamientos, pero esto no estancaba a Esteban ni a Saulo, sino que ellos seguían, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, pastor. Sí, mira, muchos de los hermanos de nuestra iglesia no saben lo que un pastor pasa, lo que un misionero pasa. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, por el don que ha puesto Dios en nosotros, por la carga que ha puesto Dios en nosotros, hacemos la obra. Y a veces la gente no sabe, pues, no, la necesidad que tiene un pastor, la necesidad que hay dentro de la obra.
Pero nosotros, hermanos, que somos plantadores, que somos pastores, estamos plenamente convencidos de que nuestro Dios es soberano. Aunque quizá el equipo de trabajo va a decir, pero la plata va a faltar. Y tú dices, no sé, ¿de dónde saldrá la plata? Pero va a haber plata. No, pero ¿y si no hay para costear? No sé. El Señor proveerá. Pablo tenía esa plena convicción, Bernabé también tenía esa plena convicción. Y el Señor nunca les ha abandonado. El Señor siempre ha provisto los medios. Y por más dificultades que ellos hayan tenido, nunca han dejado de predicar. ¿Alguna otra pregunta? Aporte. Bueno, en nuestro tiempo, yo mientras estoy aquí, yo veo en nuestras iglesias de Curahuasi, hemos estancado, hemos paralizado y a veces se preocupa porque hay espacio, hay lugares, pero falta despertar. Sí, como dijimos en el almuerzo, el pastor bien es la clave o bien es el clavo. Si es el clavo, va a estorbar, pero si es la clave, va a movilizar a la iglesia. Ahora, en una iglesia, hermanos, el 100% no se involucra. Las estadísticas dicen el 20% está bien comprometido y los otros 20%, que llegarán a ser ya el 40%, están por ahí integrándose. Y el 60%, ahí están, dan sus diezmos, ofrendas a algunos, son domingueros, llegan. Y por ahí hay un 20%, 15% que siempre están criticando o son gente negativa. Pero hay que enfocarnos en ese 40%. Y en los otros 40%, con estos 40, hay que influenciar para poder tener a la gente. Y aquí nuevamente recalcar lo que dijo Cristóbal, ¿no? Hermanitos, la administración de parte del pastor, la orientación, la guía, la dirección de parte del pastor a la iglesia es clave. Es clave. Nosotros somos como entrenadores. Como entrenadores. En un equipo, el entrenador es clave. A ver, ¿dónde le pongo aquí? A ver, a tal fulano en la defensa, a tal fulano en el arco, a tal fulano en la delantera. Yo tengo que identificar los dones de los hermanos. A ver, ¿qué don tiene él? Entonces, cuando yo ya voy orientando, este tiene el don de servicio, aquí, don de consejería, don de evangelismo, don de presidir. Cuando yo voy distribuyendo a la gente, la iglesia se va organizando, se va organizando. Ahora, vuelvan al libro de Hechos, capítulo, voy a aprovechar aquí en Hechos capítulo 14. Hechos 14, 28. ¿Lo tienen? Dice, y se quedaron allí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Entonces, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía. ¿Cuánto tiempo se quedan? Mucho tiempo. Ahora, hermanitos, aquí no está de manera explícita, de manera directa, así que podamos leerlo y entenderlo, pero está de manera implícita. Los que somos pastores, los que somos misioneros, después de una fuerte jornada, ¿qué necesitamos? Descanso, pues. Ahora, si fuera por nosotros que tenemos el don, el llamado, hermanos, nosotros de verdad trabajaríamos como burrito. No nos importaría. Ahorita ya, mira, yo entré ya me calenté ya. Ya me calenté y de acá si Cristóbal dice ya 5 minutos de descanso y después seguimos en la tarde, 2 minutos de descanso, seguimos en la noche. Y eso puede seguir. Pero nosotros somos así. Pero nuestras esposas no, nuestros hijos no. Entonces, dado un momento, tenemos que sacar el pie del acelerador y pensar en ellas, porque ellas son las que están pasando con quiénes.
con los hijos, con la casa, con el perro, con el gato. Nosotros con la gente. La pobre a veces ya lidia con el niño, con uno, con el estudio, la tarea, tus exámenes, pobrecitas. Entonces, el hecho de hacer, hermanos, un descanso es bíblico. Yo, por ejemplo, ahorita estoy de vacaciones. ¿Qué debería de estar haciendo? Descansando. Pero ¿por qué estoy tranquilo? ¿Por qué estoy tranquilo? Porque me he venido con mi esposa, pe. Me he venido con mi esposa, entonces, ya vamos a vacacionar. Ya ves, Silvestre. ¿Cómo que así cualquiera, Silvestre? Ya ves. Tan envidioso, pues. Sí, pues. Entonces se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es necesario, hermanos, el descanso. Regresar a la iglesia también, si es que el pastor tiene un buen enfoque, es necesario para hacer una reevaluación. A ver, han sido 2 a 4 años de plantación de iglesias. 4 iglesias. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Si a Pablo lo han apedreado en Listra, para este segundo viaje misionero que va a haber, ¿qué precauciones debemos de tomar? Si les han expulsado de tal ciudad, hay que reevaluar y hacer replanteamientos. ¿Pero dónde se hace eso? ¿En el seminario bautista? No, hermano, por favor. Es en la iglesia local. Por eso amen a la iglesia. Por más pequeña que fuera la iglesia, valórenlo. ¿De dónde salen las ofrendas? De la iglesia. ¿De dónde salen los diezmos? De la iglesia. ¿De dónde salen los siervos? De la iglesia. ¿Y en qué más estamos pensando muchas veces nosotros? Seminario, instituto, lo cual no está mal. Pero lo primero es lo primero. La iglesia local. Ahí está el dinero, ahí está la materia prima y desgraciadamente no lo valoramos como Dios lo valora, como Cristo Jesús lo valora. Segundo viaje misionero, capítulo 15. ¿Estamos? Ya, 5 minutos de receso entonces. 5 minutos de receso, caminen, vayan a la tienda, qué sé yo.